Gracias, hermanita Suri. Dios le bendiga, hermanita. Paz, hermanitas. Hola, hija. Bueno, mis hermanas, bienvenidas. Entonces vamos a empezar, vamos a orar. Amén, hermanita. Vamos a Amén. darle gracias al Señor y a pedirle que nos dirija en este momento. Amén. Dios amado, Padre misericordioso, Señor, te glorificamos, te damos gracias, te exaltamos, te Sí. adoramos, Señor. Estamos Señor. agradecidas, Así. Padre bueno, por un día más de vida, por un día más que nos permites estudiar tu palabra, un día más que nos permites Padre, sí. juntas aprender, Señor, lo que tú quieres para nosotras, Señor amado. Todas las cosas que tú nos pides son buenas para nosotros, nosotras, Señor. Y te ruego que hoy nos permitas seguir aprendiendo de este tema de la sujeción, Señor. Que es un mandato, Señor. Vimos que es un mandato Padre. tuyo, Señor, y vemos Así que es, Señor. es por Muchas amor, gracias. Padre bueno. Muchas gracias, nuestro Vemos que Dios. es por el amor tan grande que tienes hacia nosotras, Dios. Sí, Tú mi no amado no Señor. lo pedirías si no fuera por el bienestar nuestro, Señor. Y entender Así es, esto nos Padre. ayuda a descansar, Señor. Nos ayuda Amén, Señor. a tener un corazón un poco más dispuesto, Señor, en Sí, medio de papito de bueno. las cosas que se nos hacen difíciles, pero que tú nos pides que las hagamos, Dios. Abre nuestro Señor, así es. entendimiento, Señor, en este últimos títulos de este capítulo, Padre, y que nos quede algo en el corazón a cada una de nosotras, Señor, en este tema. Por favor, te lo Creemos que pedimos, Señor. es hermoso, Señor, que hemos descubierto Sí. porque no lo habíamos descubierto antes, Señor. Y Así ahora es, hemos Señor. descubierto, Señor, que es bello, que es hermoso, que nos ayuda a adornar este evangelio, Señor, en cada cosa que hacemos, Dios amado. En tus manos dejo mis hermanas, Señor, las que se están conectando, las que se van a conectar, Padre. Que lo que hablemos pues sea lo necesario para nosotras, Señor, y que sea de acuerdo Amén. a ti, Señor, de acuerdo a tus lineamientos y de acuerdo a tu palabra, mamá o santo. En el nombre hermoso de nuestro Amén, Señor Señor. Jesús, nos dejamos en tus manos. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, bienvenidas. Vamos a escuchar un cántico y empezamos nuestra conclusión de este capítulo. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz, orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abre mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder.
necesitamos hablar con Dios, amén. Amén. Necesitamos hablar con Dios para entender, para aceptar más que entender los caminos que Él tiene para nosotras, amén. Amén. Entonces, siguiendo con el capítulo 12, descubriendo la belleza de la sujeción, veíamos en una parte que de pronto para nosotras nos hace también difícil, la parte de la sujeción, que dice, pero ¿qué pasa si creo que él está equivocado? ¿Cierto? O sea, creo que es algo que nos confronta a nosotras cuando de pronto nos hacemos estas preguntas y pues pensamos que no podemos estar sujetas a de pronto si nuestro esposo se equivoca, ¿cierto? Entonces, pues Amén, vamos sí, a ver señora. algunos principios generales. De pronto son algunos puntos que nos pueden ayudar a, pues, a mirar esta parte cuando nuestro esposo está equivocado, ¿cierto? Cuando no nos podemos poner de acuerdo en nada. Entonces, la primera dice, es una pregunta, y pues vamos a ir reflexionando ahí. Me imagino que ustedes si leyeron, pudieron de pronto analizar esa parte de estas preguntas. Dice, Ujú. ¿soy generalmente sumisa? ¿Será que sí? ¿Somos sumisas? ¿Somos obedientes? La sujeción bíblica, como ya vimos que era una actitud, ¿cierto? Una actitud del corazón. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Será que esto fluye si de pronto nosotras somos orgullosas, altivas, rebeldes? ¿Podría fluir esta actitud de nuestro corazón? Entonces No. vemos cómo esto está ligado a la relación con Dios también, ¿no? Porque si no tenemos ese espíritu, un espíritu apacible, un espíritu obediente y dócil para el Señor, pues no lo vamos a poder tener tampoco para las autoridades, para nuestro esposo, para los líderes en la iglesia. Nos va a ser muy difícil si nuestro espíritu no está en esa relación constante con Dios, ¿cierto? Nos va a ser peor de difícil de lo que de pronto en un momento ya es, ¿cierto? Cuando en Amén. nuestro hogar funciona esa sujeción como Dios lo estableció, ¿qué pasa en el hogar? Pues entre los dos vamos a poder ir como hacia el mismo lado, ¿cierto? Cumpliendo las mismas metas, teniendo objetivos comunes. De pronto en estos tiempos vemos que el hogar se ha dividido mucho en esta parte, ¿no? Porque el esposo tiene unas metas, la esposa tiene otras, y como que no se encuentran, ¿cierto? No se encuentran en el camino, sino que cada uno va por su lado, ¿cierto? Más cuando de pronto la esposa es súper independiente, trabaja, gana su dinero, pues es mucho más ese abismo que se abre en los hogares. Entonces vemos que cuando la esposa es sujeta a su esposo, ¿qué pasa con los esposos? Para ellos es más fácil guiar el hogar, ¿sí? Cuando nosotras de pronto podemos tener esa sujeción, es más fácil para ellos amarnos. Vemos que a veces hay esposos muy duros, ¿no? Con las esposas. Vemos que son toscos para tratarlas. Entonces, pues, vemos que esta es una de las ventajas que tenemos cuando de pronto podemos lograr ser esa esposa sujeta. Entonces, vamos a hacer un poco más fácil el trabajo del esposo. ¿Será que sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Dice que también decía que cuando los hombres aman liderar el hogar, aman a sus esposas, guían a sus hijos, es más fácil para nosotras estar sujetas a él. ¿Cierto? Entonces vemos que es de parte y parte. O sea, no es solo es que el Señor está contra mí porque es que me dice que tengo que sujetarme a mi esposo y entonces el Señor está contra mí, está contra lo que se cree, ¿no? En la sociedad. El Señor está contra mí, el Señor, mejor dicho, me puso el trabajo más difícil a mí, pero vemos que no, vemos que cada uno tiene su rol y si cada uno cumple su rol, pues va a ser más fácil para el otro cumplirlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, también veíamos otra pregunta hacia nosotras que dice, ¿cómo son tus respuestas a tu esposo?
son generalmente dóciles o no. Mi respuesta hacia lo que de pronto, mi Rosita se está respuesta, riendo, Maritza, pregúntale. ¿quién? Rosadelia se está riendo. Ah, bueno, dale, Rosy. ¿Tienes algo que comentarnos? Ya uno es tan difícil, o sea, porque ya se ha enseñado, o sea, ha estado siempre como a la defensiva, ¿cierto? Entonces uno siempre está propicio a defenderse, a encararse, y eso es muy difícil, muy difícil. Pues ahí nos podemos analizar cada una. También dice otra pregunta, automáticamente nuestra respuesta hacia de pronto algo que nos diga nuestro esposo es llena de rebeldía y de resistencia, Mm, ¿cierto que sí? Entonces en esta parte la escritora nos decía que muchas veces tenemos que, puede sonar tosco, pero ella decía, muchas veces tenemos que tragarnos nuestro orgullo. Sí, ella decía en una parte cuando su esposo le dijo, pues le dio como una sugerencia para sus estudios, ¿no? Para completar el libro, entonces le dio la sugerencia que fuera más ordenada, bueno. Claro, entonces son una mujer que ya ha escrito muchas cosas, que ya pues tiene un cree que se ministerio, las pues sabe ella como todas. que, exacto, pues de pronto ella diría, uy, ¿por qué me está diciendo esto si yo tengo bien organizado mi tiempo en ese momento? Pero ella dice, me tragué mi orgullo y acepté la sugerencia, lo que él me estaba diciendo. Sí, porque los aportes de nuestros esposos también son importantes, ¿cierto? Y en muchos momentos pueden ayudarnos en las cosas que hacemos, en lo que emprendemos. Entonces, nuestras respuestas como mujeres afectan positiva o negativamente el trato que nos dan nuestros esposos. Sí, nuestra respuesta puede hacer que ellos sean toscos o que sean amorosos. Sí, entonces, quiero que veamos Proverbios 21:19. Porque vemos que nuestra respuesta a nuestros esposos pueden hacer que ellos tengan o tomen dos caminos. O que se vuelvan demasiado pasivos, que ya no quieren decir nada porque nosotras siempre estamos con la respuesta rebelde, o que se Ujú. vuelvan dominantes con nosotras, ¿cierto? O sea, que nosotras seamos tan rencillosas, o sea, tan difícil de tratar que ellos digan, yo ya no vuelvo a decir nada para que no haya problemas en el hogar. Ajá. Y entonces se vuelven tan pasivos que uno también se desespera, ¿cierto? Porque una mujer, de pronto nosotras como mujeres necesitamos ese liderazgo del hombre, porque cuando son muy Sí. pasivos, ¿qué pasa con nosotras? Mm. Uy, que uno quiere, ¿cierto? Una señora me decía, uy, me gustaría zarandearlo porque es que mi esposo se duerme. Me dice, es costeña, mi esposo se duerme, él se quería quedar ahí, entonces no quería salir de un lugar y bueno, entonces eso puede pasar también por causa de nosotras, de nuestras respuestas hacia ellos. Entonces, ¿qué dice Proverbios 21:19? ¿Quién lo tiene? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Uy, Entonces, miren esa palabra que nos da el Señor aquí. En esta Para versión nosotras. dice, ay, perdón, dice, es mejor vivir en un desierto que con una esposa problemática y regañada. Imagínense eso. ¿Y vivir en un desierto? Vivir en un desierto, imagínenselo por un momento. Vi una película que era un hombre viviendo en un desierto y es terrible, o sea, es algo tremendo. Entonces imagínense esta parte que nos dice el Señor, que es mejor vivir en un desierto que con la mujer rencillosa. Entonces nos pone esto a pensar, ¿cierto? Nos pone esto a reflexionar. Dice la siguiente, asegúrate de querer la voluntad de Dios y su gloria más que tu propia voluntad.
Perdóname, ¿puedo leer como lo dice acá? Sí, señora. Dice, vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos para que esto nos ayude a ver lo que de pronto sienten ellos, ¿no? Porque esta es una parte que ellos sienten. Asegúrate de Cuando querer la nosotras, voluntad. nuestra respuesta no es la mejor cuando ellos quieren dirigir algo, ¿cierto? Ajá. Entonces, la siguiente que decía, asegúrate de querer la voluntad de Dios y su gloria más que tu propia voluntad. Entonces aquí entra, o sea, entra totalmente la relación con Dios y lo que nosotros leemos, lo como nosotros oramos para poder entender que no es lo que yo quiera, ¿cierto? Porque muchas veces pasa en los hogares eso. Como no se hace como la esposa quiere, entonces de pronto ya hay inconveniente. Y lo mismo de la otra parte. Este mandato de Dios provoca cosas en varias de nosotras, ¿cierto? De las mujeres. Muchas de pronto, por mucho tiempo, pudimos haber creído que la sujeción era una injusticia, ¿cierto? Porque ¿cómo así que nosotras, por qué tenemos que estar ahí bajo un yugo, bajo un dominio, ¿cierto? Puede provocar miedo. ¿Por qué provocar miedo? Pues porque las decisiones de pronto las tenemos que ceder esa parte, ¿no? De tomar las decisiones, ceder. Entonces, ¿eso qué hace? Que perdamos el control y nos sintamos de pronto inseguras. Pero no debemos olvidar que esta sujeción va más allá de estar sujetas al liderazgo humano, ¿cierto? Más allá de estar sujetas a un líder, a un esposo, a un gobierno, a las leyes, sino más bien es estar sujetas primeramente a Dios. Sí, vemos que esta parte nos hace más como Jesús, porque Jesús estuvo sujeto a su Padre, estuvo sujeto a las autoridades, ¿cierto? Él no fue en contra de nada de esto. Entonces, cuando nosotras podemos entender que el Señor nos dio esta parte de la sujeción para ser más como Jesús, lo mismo que el hombre debe estar sujeto al Señor, ¿cierto? Lo mismo que un líder debe estar sujeto al Señor. Entonces, como hablábamos aquel sábado, esta parte de la sujeción es el orden que Dios dio, ¿verdad? Entonces quiero que leamos Juan 4:34. Dice, pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y contemplar el trabajo que Él me ha enviado a hacer. Exacto, entonces aquí vemos esta parte del Señor Jesús que dice que su comida, ¿qué es la comida? Su Algo alimento esencial, ¿cierto? primordial. Exacto, es algo primordial para vivir. Entonces Jesús para vivir, ¿qué hizo el Señor? Para vivir se sometía a Dios, se sujetaba a Dios para vivir, o sea, esto era demasiado importante para él. Y cuando descansamos en esa voluntad, ¿por qué Jesús estaba tan sujeto, tan descansado en Dios? Porque él sabía que esa voluntad del Padre, ¿cómo era? Era buena, era agradable, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces, al entender esto, se nos hace más fácil, se nos hace de pronto más satisfactoria la sujeción. Esto hace que no sea una carga para nosotras, ¿cierto? Porque aún de pronto, pudiendo abrir un poco más la mente, este estudio nos abre la mente, siempre queda algo, ¿no? Siempre queda algo ahí, como ese espíritu, esos dos espíritus peleando, ¿no? El propio peleando con el otro, el del Señor, ¿cierto? El Espíritu de Dios. Esos dos lobos que se enfrentan por muchas cosas que han habido en nuestra mente mucho tiempo, ¿no? Lo que vimos en el hogar. Entonces, por ejemplo, en mi hogar, mi mamá pues siempre fue sometida a mi papá y entonces uno veía como una opresión, entonces, ¿qué crea en mi mente? Yo no No, voy yo a no hacer voy eso. a dejar que eso pase. Porque mi mamá le alistaba la ropa, le limpiaba los zapatos, o sea, y yo decía, o sea, no, o sea, sí, entonces de pronto, pues bueno, vemos la sujeción que va mucho más allá en esas mujeres, pero de todas formas al ver la respuesta de un hombre, de pronto como lo fue mi padre, entonces uno dice, no, yo no quiero eso.
yo no le voy a limpiar los zapatos a mi esposo. Yo no le voy a listar la ropa a él, no, yo no voy a hacer lo que mi mamá hizo, porque pues uno veía que de pronto había un maltrato, y pues que crea eso en mí, pues crea apatía totalmente hacia una sumisión o una sujeción, ¿no? Mm. Entonces ahí están peleando esa parte de mí con lo que el Señor nos dice, pero creo que con lo que hemos estudiado se abre mucho más esa perspectiva, ¿no? Y cuando esa visión, esa parte que de pronto hemos tenido tan encasillada, y el Señor nos abre totalmente la mente cuando nos dice, pero si Jesús lo hizo, ¿sí? Mm. Si tú me amas, estás sujeta a mí, y va a ser mucho más fácil que estés sujeta a las autoridades en la iglesia, a las autoridades en tu ciudad, a tu esposo. Entonces, mire qué bonito cómo el Señor nos va abriendo esa parte, esa mente, ¿cierto, hermanas? Pero también sabemos que como el hombre es humano, ¿cierto? También se equivoca, también tiene imperfecciones. Entonces dice el tercero, dile lo que te preocupa, pero cuida ¿qué? Tu Cuida tu actitud. Entonces, lo mismo que estábamos hablando. La sujeción es una actitud del corazón. Entonces, ¿dónde está la actitud? En nuestro corazón, ¿cierto? Y si nuestro corazón no es de nuestro Dios, pues nosotras podemos de pronto, nosotras mismas podemos controlar nuestros gestos, ¿no? Porque a veces pues nos dicen algo y uno hace gestos, uno hace miradas, uno puede como controlarse por un tiempo, ¿cierto? Las expresiones, apenas, ¡ay! Otra vez empezó, ¿cierto? Pues uno se puede controlar por un tiempo, pero cuando no es del fondo del corazón, ¿qué pasa? No perdura, ¿cierto? Y llega un momento que se explota peor. Entonces miremos tan importante, veamos tan importante que es la actitud cuando comienza en el corazón, porque va a ser algo duradero, ¿no? No va a ser algo ay, externo, como que, sí, yo lo puedo controlar, pero ¿qué? Cuando ya se rebose la copa, que pueden durar 30, 40 años y aguantando, ¿cierto? Y el aguante, pero cuando se explota, ¿qué? Sí, también pasó en el hogar de mis padres. Entonces ya cuando se explota ya no hay nada, a veces no hay nada que hacer, ¿no? Que el Señor repara lo roto, ¿no? Pero hay una ruptura porque ya se le llenó la copa tanto al uno como al otro y ya no aguantaron más. Pero cuando es desde el corazón, va a ser una actitud constante, una actitud que perdure y que no se acabe y que haga que este matrimonio pues puedan ir unidos en un mismo sentir, ¿cierto? Entonces llega un momento que también dice acá, si sigues estando en desacuerdo, ¿qué hago? ¿Qué hago si lo he intentado pero no puedo estar de acuerdo con lo que mi esposo decide, no me gustan las decisiones que toma, ¿cierto? Pero aquí dice que ¿cómo tenemos que hablarle? ¿Cómo tenemos que apelar frente a esa decisión? Dice gentilmente, ¿cierto? Y ahí nos daba el ejemplo y nos ilustraba la historia de Esther. Ya la habíamos hablado un sábado, ¿verdad? La historia de Esther. ¿Cómo ilustra esta parte? Y cómo nos da ejemplo a nosotras, aunque pues no fue el ejemplo pues de matrimonio por la parte de este hombre, pero sí nos da un ejemplo de Esther, de esta mujer, ¿cierto? Cómo con dulzura, con tacto, con sabiduría, cómo hizo para que su esposo considerara la idea que ella tenía. ¿Y lo logró? Ella logró que él la considerara estas ideas, pero primero ella ¿qué hizo? Tuvo tacto, tuvo dulzura para hablar, tuvo gentileza, oró al Señor, le pidió sabiduría, le dijo al Señor lo que pensaba hacer y el Señor la respaldó. ¿Cierto? Y además de eso, pues ella tuvo esa parte con su esposo, este detalle, este servicio con él, que puede hacer que un esposo escuche, sí, esta parte. Pero también nos decía que tuviéramos cuidado,
porque es una línea que se puede pasar, una línea muy delgada a la manipulación. Entonces, pues lo vemos, ¿no? Ay, mi amor, yo quiero tal cosa. Y entonces ahí nos volvemos, ¿qué? Manipuladoras. Exacto. Entonces esa dulzura y ese tacto también que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque eso es algo de nosotras, se puede convertir en algo que no es para la gloria de Dios. Sí, porque ya los empezamos a manipular. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de que pues ese tacto, ese amor con que los tratemos, pues sea algo de verdad desde nuestro corazón. También nos decía que una vez que hagamos la petición, ya dejemos que el Señor intervenga. ¿Listo? Oye, Entonces, gracias por fin me pude comunicar. entonces ahora dejemos que el Señor intervenga. Y yo veía que es un alivio para nosotras cuando entendemos, cuando comprendemos que el Señor es soberano, ¿cierto? Cuando en nada se le escapa, cuando nosotros podemos hacer una petición tanto al Señor como a nuestro esposo y dejarlo en manos de Dios. Sí, entonces ahí viene a cambiar. Vemos que nuestros esposos también tienen esa parte y el Señor puede cambiar los corazones y esto nos da alivio, porque nos quita de nosotras esa responsabilidad de pensar, ay, pero si yo hubiera hecho, pero si yo hubiera dicho, sí, tal vez no se hubiera equivocado, pero el Señor nos dice que nosotras no somos las responsables de esto, ¿no? De cambiar a nuestro esposo, de que él cambie su pensamiento, sino que eso es el Señor, que dejemos que el Señor trabaje en nuestro esposo, ¿sí? Que el Señor haga que nuestro esposo lo obedezca. Entonces esto es muy bonito de que el Señor nos dice que descansemos en Él, de que Él es soberano, de que no es por lo que nosotras hagamos, ay, es que mi esposo tomó la mejor decisión porque yo le dije que hiciera así. ¿Cierto que nosotras muchas veces pasa eso? Y cuando dejamos que él tome la decisión y se equivoca, ¿qué? ¿Le caemos encima? Porque ahí también genera algo en nuestro esposo, ¿no? Si él se equivocó y nosotras le caemos encima. Sí, entonces nuestro trabajo es orar por él, es sostenerlo en esa oración para que él tenga sabiduría de tomar decisiones. Sí, entonces había una frase muy bonita que decía que la manera de llegar a nuestro esposo es pasar sobre él. Entonces uno diría, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que pasar sobre él? Entonces decía, pasar sobre él es ir al Señor que está sobre él, para que el Señor sea el que le dé esa parte, esa sabiduría a él para que tome las decisiones, para que el Señor sea el que cambie su corazón. Entonces no sé si alguna de mis hermanas le tiene algo que le haya pasado en esta parte de que su esposo haya tomado de pronto una mala decisión y haya servido para bien. Y el Señor lo haya tomado para bien y les haya dado un aprendizaje. De pronto alguna tiene algo que decir. La hermana Damaris. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta, please? Que si de pronto en tu matrimonio tu esposo se ha equivocado, pero esto ha servido para bien para ustedes. Que él se dé cuenta de algo, que los haya de pronto unido un poco más. Cuente, Cuéntenos, Suri. hermana Suri, cuéntenos. Cuente. No, pues es que realmente cuando uno ya está en el Señor y más o menos entiende, porque pues uno falla mucho en todo esto, ¿no? Pero cuando uno más o menos entiende, realmente Dios usa, como dice la palabra, todo ayuda para bien. Dios usa todo, inclusive nuestros pecados, nuestras faltas, las usa para bien. Entonces, sí, claro, sí ha pasado que uno de pronto ha dicho, no, es que no quiero, es que, y él, que sí, y uno, bueno, está bien, y pum,
salió mal, hubo el problema, se dio una situación, una problemática y después tocó resolverlo y todo. Y a la final, porque por el hecho de uno tener una actitud mansa ante el equívoco, eso trae su unidad, porque el esposo dice gracias por entender, no sé qué, tal, tal, tal. Pero si uno tuviera la otra actitud, decide, yo le dije, no sé qué, pues eso traería peor problemas. Pero entonces, o sea, yo ahorita recuerdo varias, pueden ser muchas, pero no quiero dar los detalles, solo quiero decir que cuando uno ya entiende, eso realmente, todo, o sea, inclusive la enfermedad, ¿sí? Todo, cuando uno ya entiende, inclusive eso, al final se convierte en bien, pero si uno entiende y toma la actitud correcta, si uno toma la otra, pues hasta se acaba el matrimonio. Si uno la monta y pues a quejarse y todo, pues no. Gracias, Zurita. Pues en mi caso también ha pasado y como decía Suri, pues igual, ¿no? El Señor tomó para bien las cosas y pues hay una actitud en el esposo diferente hacia uno, ¿no? Entonces él empieza como a tener más en cuenta de pronto las decisiones o que de pronto las opiniones de uno, ¿sí? Entonces esto ayuda para que el matrimonio pues se encamine por la unidad de los dos como esposos, ¿no? Y en el Salmo 27:14 dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en el Señor. Entonces, pues esto es una palabra para nosotras porque en nuestro rol, pues nos toca ser demasiado pacientes, orar mucho por nuestros esposos, por nuestro matrimonio, igual ellos, ¿no? También tienen que ser muy pacientes, pero en esta parte de la sujeción, pues nos alienta, ¿no? Nos alienta y nos dice que nos esforcemos, a pesar de que no es fácil, esperemos en el Señor y que Él da esa recompensa. Y la última parte dice la promesa de la gracia. ¿Listo? Entonces hablábamos de los roles, ¿no? El Señor le dio un rol al hombre para cumplir. ¿Y qué pasa sobre este rol? El Señor pedirá al hombre, digámoslo así, cuentas, ¿sí? Le pedirá cuentas sobre este rol que él tiene. Entonces nosotras ya tenemos que descansar en que no es nuestro rol tomar el papel de nuestro esposo, que no somos nosotras responsables de cumplir lo que debe cumplir él, ¿no? Y eso nos ayuda a descansar en esa sujeción, porque el Señor ¿a qué nos llama a nosotras? A hacer complemento, a sostenerlos en oración, y aunque las cosas no salgan bien, como lo estábamos diciendo, seguirnos sujetando a él, ¿sí? Porque Dios promete darnos, ¿qué? La gracia suficiente para cumplir los retos, cumplir las situaciones que se nos pasen por nuestra vida. Entonces vemos que al final, si nuestra mente está en el Señor, si nuestros ojos están en el Señor, al final, ¿qué tendremos? La victoria. Esa respuesta. Tendremos la victoria en el Señor. Y pues estaremos tranquilas, ¿no? Estaremos tranquilas de haber cumplido con ese rol que Él nos dio, con esa sujeción. Y si nos dio esta parte, como mujeres, nos dio la parte de la sujeción, es porque la necesitamos, ¿cierto? Si nos puso que nosotras estuviéramos sujetas a nuestros esposos, es porque lo necesitamos, ¿cierto? Porque a veces damos rienda suelta a nuestras emociones y somos muy emocionalistas y entonces necesitamos a alguien que nos ayude, que nos sujete, que nos tenga, que nos ayude, ¿cierto, mis hermanas? Entonces quiero que leamos Primera de Pedro 3, 5 y 6. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor.
Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Amén. Veamos el ejemplo que nos da acá Pedro, ¿no? El adorno de nosotras, ¿qué tiene que ser? Nuestra confianza en el Señor. Si confiamos en el Señor, que es soberano, que es todopoderoso, pues confiémosle al Señor nuestros esposos, sus decisiones, ¿cierto? Sus vidas. Y esto nos ayudará ¿a qué? A que no tengamos miedo de nada, porque vamos a estar confiadas en el Señor. Listo, mis hermanas, entonces quiero que hagamos un ejercicio. Voy a dividirlas en 2 grupos. Y vamos a buscar en la palabra de Dios. Tratemos de buscar sin Google, ¿no? En la Biblia. Nada de Google. Nada de inteligencia artificial. Nada, hermana Rosy, nada de inteligencia artificial. Es que Vamos con a esta buscar memoria. Vamos a buscar en la palabra de Dios cómo es la sujeción que el Señor quiere. ¿Sí? Cómo es la sujeción bíblica. Listo, y antes de esto, tenía otra partecita por acá, es que nosotras aprendamos a rendir nuestro ser. ¿Listo? A rendir mi deseo de controlarlo todo. Entonces veamos Santiago 4:6 y ya las empiezo a dividir. ¿4:3 dijiste? 4:6, hermana. Gracias. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces que esto nos ayude a nosotras como mujeres a tener esa humildad en nuestro hogar y a no ser soberbias, orgullosas, que pues en eso trabajamos, ¿no? Pero cuando quedan esas cositas pequeñas de orgullo, de soberbia, pues veamos esto que nos aliente, que dice que el Señor resiste a los soberbios, ¿cierto? Pero a los humildes de corazón, y hablábamos que la sujeción es humildad, entonces les ayudará en todo. ¿Listo, mis hermanas? Entonces ya las divido. Entonces la idea es el grupo que más versículos tenga. ¿Listo? El grupo que más versículos tenga de sujeción. Déjeme con la hermana Rosalba, ella se lo sabe todos. Se ganan un premio, pues no les puedo decir el premio. ¿Listo, mis hermanas? Entonces tenemos 7 minuticos y llegamos y compartimos los versículos que encontramos. Entonces ya las voy a ¿De enviar. qué dijiste? Versículos Mati. que nos hablen de la sujeción bíblica. Ah, ok, pero sujeción en general, no de la sujeción de la mujer, ¿sí? Sino sujeción en general. Pues pues si podemos encontrar de la mujer, porque hay varios que hablan más que todo de la Bueno. mujer. Listo, listo, listo. Paz, hermanas, buenas noches. Paz, hermanas, ¿qué hacen? Esperando que vengan a revisar a Pablito porque está enfermito y no han llegado. Por eso no puedo abrir la ¿Qué tiene cámara. Pablo Andrés, cómo está? No, pero tiene soltura, ya lleva una semana con malestar.
Pobrecito. Entonces, pues por favor, ¿puedes dirigir? Es que yo de pronto me tengo que salir un momentico si llega el doctor. Solamente lo que le escuché a Marixa es buscar versículos en la Biblia que nos hablen acerca de la sujeción entre todas las hermanas que estamos en el grupo. Sí, entonces la hermana Virginia, la hermana Clara, Marixa, tú y yo busquemos esos versos. Pero en la Biblia, dijo Marixa. Entonces, buscar y compartirlos para luego salirnos de este grupo, ir a la reunión general y compartirlos ahí. Para que tú dirijas, por Ya, favor. pero es para hacerlo ya. Sí, ya, Ya, para ya, hacerlo ya. en estos 5 o 10 minutos, mientras que yo me salgo. Bueno, hermanita, no estoy aquí, pero si me tengo que salir, voy a buscar y tú vas dirigiendo, por favor. No sé si sirva esto, Primera de Corintios 14:31, 14:34. Dice así: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. No sé. Sí, hermana, se sirve. ¿Cuál es, hermana? Primera de Corintios 14:34. Y Sí, hermana. 35, hermana. 14:35. También 34. y el 34 y el 35, ambos están hablando de la sujeción nuestra. Y 15:28. De 1 Corintios 15:28. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es hijo, se someterá a Dios. Quien es sometido a él todas las cosas, a Dios será todo en todo. Sujeción. Sí, ese también habla de sujeción. Miremos otros sobre las mujeres. Pero es solo sobre la mujer, hermanas, porque hay sujeción al Solo gobierno, sobre la sujeción mujer. a las Sí, hermana. autoridades, De nosotras las mujeres, las esposas. solo a las mujeres. Ujú. Ya. La de Efesios que nos compartía Suri, creo que era hace 8 días. En Efesios 5 era, creo. Estoy buscando, no sé si se acuerdan. Primera Timoteo 3:4. Dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Cuál es, hermana? Timoteo, qué, hermana?
1 Timoteo 3:4. Pues no sé si esa sirva, pero dices, debe saber gobernar. Es del varón, hermano. Si estamos hablando de las Sí. mujeres, se está hablando de los varones. Para eso sería esa misma de 1 Timoteo 2:12, que ahí sí está hablando de la mujer. Lo que pasa es que hay 1 que saber Timoteo explicar esos textos, hermanas, porque si no, los podemos tomar mal. Ya. 1 Timoteo 2:2, hermana. 1 Timoteo 2:11. Sí, 2:11 y 12. 2:11. La de Efesios 2:11 era y 12. 5:24. La de Efesios era 5:24. Ah, bueno, gracias. Y sí, 1 Timoteo 2:11 y 12. En Colosenses había una, pero no me acuerdo. Colosenses 3:18, hermano. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa sí, señora. Vamos 6. Quiere, miremos, encontremos otras y ya voy a la otra sala a decirles que ya vamos a unirnos. Esta servirá 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. 3:1 y 2. Ah, bueno, hermana, gracias. Ah, sí, señora, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esos son. También serviría 1 de Corintios 7, hermanas, donde pues que está hablando de la mujer desde el 13 en adelante, termina en el 16 diciendo, porque sabes tú, mujer, quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer. También esa es una forma para la sujeción. 1 de Corintios, ¿qué, mi hermano? El 7. Pablo está 3. hablando sobre 3:7. 3:7. Ah, gracias. El capítulo 7, donde está hablando del matrimonio. Capítulo 7. Prácticamente. Sí. Que está hablando del matrimonio y donde está hablando pues de la mujer. El 13 dice, y si una mujer tiene un marido y él consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido, eso es una forma de sujeción.
Uno se sujeta Bueno, por sí. amor al Señor, ese se complementa con Colosenses. Ah, sí, señor. Bueno, sí, también tiene que ver lo que se decía, como la explicación. Porque, pues, entender otra cosa. Bueno, ya. Tocarle al botoncito y salimos. Marixa. Estoy teniendo problemas con el internet, se me conecta. ¿Encontraron los versículos? Ah, sí, ya volvieron. Ah. Sí, sí encontramos, pero no está la hermana Marixa. ¿Sería que se le salió? No, ahí llegó. Listo. Bienvenida, hermana. Ahí está. Listo, hermanas, ¿cómo les fue? Ay, Bien, El grupo de la hermana Rosalba. sí, señora. ¿Cuántos encontraron? Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yo encontré más. Yo encontré Yo- uno, Pero dos, eran un grupo, ¿no, hermana Rosy? cuatro. ¿Tú estabas con la Pues, hermana Rosalba? Pues sí, claro, claro, la pero Rosita, estamos no se anotando vale hacer todo. división. Mana, por favor, nada de rebeldías. No, Tóquese. es que ellas decían y yo seguía anotando y yo encontré más, entonces ni modo. Listo. ¿Quién era el otro grupo? La hermana Clara, la hermana Virginia, la hermana Arlene, la hermana Mari. Encontramos, ¿cuánto? Yo encontré 8 hermanas. 4. Entre La dos. hermana señora, 10, 11, 12, 13, listo. Entonces, hermana Rosalba, 10. díganos 2 de los que encontraron ustedes. Bueno, empezamos con Efesios 5:21. Dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Efesios 5:23 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok. Bueno, era buscar mayoría de nosotras como esposas, ¿no? Como Y mujeres. casadas, bueno, entonces le cambio ese por 1 Pedro 3:1. ¿Cuál? 1 Pedro 3:1. También. ¿Qué dice Así esa, como hermano? vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Listo, hermana. y Hermana también Hermes, Sí, hermana. regáleme uno de los que encontró su merced. Primera de Timoteo 2:11 ¿Sí? ¿Qué dice? y 3:4. ¿Qué dice, hermano? Mujeres. Ay, hermana, lo que pasa es que yo no alcanzo a ver. Alguien que me los lea. Porque es Dice que no alcanzo a ver. 1 Timoteo Primera- 2:11, la mujer 2:11, Sí. la mujer señora. aprenda en silencio con toda sujeción. Uy, Y ¿sí está bien? Sí, señora. Y 3. Sí. Y 3. Y 3:4. que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, está hablando del marido. Sí. Ah, bueno. Esa parte Entonces, está hablando del esposo. Hebreos 2:5. ¿Dónde ¿También? está Hebreo? 2:5, Sí, señora. porque no sujetó a los ángeles y el mundo venidero. No, ese no. No, tampoco. No, era más como la sujeción de De las esposa. esposas, hermana. Ah, bueno. Entonces,
Lucas No. 10, hermana 17, ¿qué dice? Hermana Virginia. Hermana Virginia. Espérame, Primera hermanita de- Hermes. Filipenses Hermana Virginia. también. Se me perdió. Primera de Timoteo 2:11. Dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Señora. Las ¿Y otro, mujeres hermana? deben- Y otro. Primera de Corintios 14:34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. Dice esta versión que tengo yo. Entonces ahí habla la sumisión a las autoridades, ¿no? La sumisión al liderazgo. Colosenses 3:18 dice, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Listo, mis Sí. hermanas. Entonces el sábado les llevo la premiación con las ganadoras. Gracias. Gracias por la participación. Listo, mis hermanos. Entonces vemos la cantidad de ejemplos de versículos. Tenemos mujeres ejemplo en la palabra, ¿cierto? En este momento recuerdo, no sé cuál recuerdan ustedes de ejemplo de sujeción. Yo recuerdo a Abigail, mujer sumisa, a pesar de que su esposo no era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto que no? Primer libro Pero de ella Samuel fue 25. sumisa a su esposo. Señora. En primer libro de Samuel capítulo 25. Ujú. Vemos a Ana también, mujer sumisa. Vemos estos ejemplos en la palabra de Dios y pues nos sobran para poder tener ese ánimo, ¿cierto? Cada una de nosotras a tener esa parte de la sumisión, que es nuestro deber, dicen Colosenses, como creyentes en el Señor. Amén, hermanas. Entonces, pues, rogamos al Señor que Él sea guardando esto en nuestros corazones, que Él sea ayudándonos a quitar estos prejuicios que tenemos de cosas aprendidas sobre la sujeción y que el Señor siga haciendo pues de nosotras esas creyentes Amén. en todo, ¿no, mis hermanos? Y que pues nos quede en nuestro corazón que esto no es por causa de nuestros esposos, sino es por causa del Señor, ¿cierto? No es porque de pronto los hombres lo merezcan, porque somos igual de pecadores, ¿no? Es más por obediencia a nuestro Señor, es más por un servicio a nuestro Dios, esta parte de la sujeción. Y que si Dios no lo pidió, no es para herirnos, no es porque sea de mal para nosotras, sino es para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestras relaciones en todo, en nuestro hogar, en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y esto va definitivamente a adornar el evangelio. Amén, mis hermanas. Entonces quiero que oremos, mis hermanas, por esta parte. Oremos para que el Señor nos ilumine, nos ayude a que nosotras estemos por encima de nuestras propias emociones y por encima de eso esté nuestra obediencia al Señor. Oremos por los matrimonios que de pronto no han logrado tener esto, por estas mujeres que de pronto no han logrado tener esto y hay matrimonios que son, como dirían, un calvario, ¿no? Oremos por matrimonios que de pronto se estén rompiendo en nuestra iglesia o con nuestros familiares y que el Señor sea volviendo a armar, ¿cierto? Que el Señor es experto en eso, volver a componer estos hogares. Bueno, mis hermanas, entonces vamos a orar, hermanos. Dios misericordioso, Padre,
En esta tarde no podemos más sino estar agradecidas contigo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu inmensa bondad, Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra, porque tu palabra nos hace libres, Señor. Eso dices en tu palabra y nosotros creemos que es verdad, Padre bueno. Creemos que lo que tú nos has dado, los mandatos, Señor, que tenemos, lo que debemos obedecer, es por nuestro bien, Señor. Y a veces pensamos que de pronto por esta parte nos quieres de pronto que seamos oprimidas, Señor, pero no, tú quieres es nuestro bienestar, Señor. Hemos visto a lo largo de la palabra, de tu palabra, Señor, que tú has protegido a las esposas, a las mujeres, Señor, las has protegido cuando enviudan, las has protegido en todo, Señor. Has protegido a todas las mujeres, Señor, que se cruzaban, Señor, que eran hijas tuyas, que tú las adoptabas, Señor, tú las protegiste. Lo mismo nuestro Señor Jesús nos dejó ese ejemplo, Señor. Y vemos que todo lo que tú hacías era para protección de nosotras como mujeres, Dios. Entonces, queremos descansar en ti, queremos descansar en tu palabra, queremos ser libres, Señor, de todo lo que se nos ha enseñado, de lo que hemos visto, Señor, de nuestras propias emociones. Ayúdanos a liberarnos por medio de tu Espíritu, danos esa fortaleza, Señor, ayúdanos a ser esforzadas, Señor, a que no nos cansemos, Padre, de hacer el bien, Señor, que es tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes que en nuestra humanidad decaemos, Señor. Tú sabes que en nuestra humanidad a veces fluctuamos, Padre, pero venimos esta tarde a ti, Señor, para que, por favor, Padre, nos grabes en nuestro corazón tu palabra, Señor, que este capítulo, Señor, esto que estudiamos, Señor, esto que profundizamos, Señor, en tu palabra de una forma práctica, nos ayude a aceptar, Señor, y a comprender la sujeción bíblica, la sujeción verdadera, Señor, la sujeción originalmente como tú la diste, Señor, no como la ha tergiversado el mundo, las personas mismas la hemos tergiversado, Señor. Y se han cometido injusticias, Señor, se han cometido barbaries a nombre de la sujeción, Dios. Lo hemos visto, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestra familia. Pero hoy, Padre, queremos tener un rumbo diferente, queremos que nuestros hogares sean diferentes en ti, Señor. Que tú, que eres ese Dios que hace todo nuevo, que todo lo renueva, Señor, renueves esto en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que estos hogares que hay representados aquí, Señor, los hogares que hay en la iglesia, Padre, que de pronto no hay representantes en este lugar, Señor, pero sabemos que hay muchos hogares, Padre, que pueden estar pasando por situaciones complicadas porque ninguno de los dos se pone de acuerdo, Señor, ninguno da brazo a torcer. Y pues vemos que es el trabajo, es el rol de la esposa, Señor, el sujetarse a su esposo, Señor, el amar a su esposo y respetarlo, Padre. Dios, ayuda a cada mujer de tu iglesia, ayuda a estos matrimonios quebrantados, Señor, a que puedan volver a unirse, puedan volver a tener eso que en un momento se tuvo, Dios, y tal vez por los años, dice nuestra hermana, por los años tal vez nos acostumbramos a cosas que no eran debidas, Señor, y vemos que sí, que han tenido consecuencias, Dios, pero en este momento, Padre, te rogamos porque tú renueves todo aquello, Señor. No importa los años que lleven los hogares, Señor, con mis hermanas, Señor, sus esposos. No importa que lleven 30, 40, 50 años, Señor, pero sabemos que tú puedes renovar, Señor. Puedes hacer nuevo esos corazones de estos hombres, Señor, que tal vez son duros muchas veces, Señor, son toscos, Padre. También, Señor, que renueve los corazones de estas esposas que a veces podemos tener orgullo, rebeldía, Padre, soberbia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde y dispuesto a adornar este evangelio, Señor, a obedecerte, Padre. Y sabemos que esto trae beneficios para cada una de nosotras y cada uno de nuestros hogares, Padre bueno. Igual en la iglesia, Señor, que seamos sometidas, que seamos sujetas
a las autoridades, a los líderes, Señor, porque esto ayuda a que todo fluya en la iglesia también, Señor, en las relaciones con los hermanos, Padre. Que nuestras familias vean, que nuestros amigos vean, Señor, que hay algo diferente en nosotras como esposas, Señor, y que esto trae una respuesta diferente de cada esposo, Señor, y que esto ha hecho hogares unidos, hogares diferentes, hogares llenos de amor y llenos de unidad, a pesar, Señor, de nuestras falencias como humanos, Padre bueno, a pesar de esto, que las personas puedan ver esta hermosura cuando estamos en ti, Padre bueno. Yo te ruego, Señor, por estas peticiones. Gracias por oírnos, gracias por escucharnos, gracias por enseñarnos, Señor. Y gracias por enseñarnos día a día a aceptar tu voluntad, Señor, a aceptar tu hermosa voluntad que es buena, Señor, agradable, perfecta y que tiene un propósito enorme en cada hogar, en cada esposa y en cada esposo. Gracias, mi amado Padre, por este tiempo. Dejo en tus manos cada una de mis hermanas, en tus manos